Dale, voy. Bara, alo yure so que boda, homonia la wana mama kenya irawo. Bara suayo, homonia la wana mama kenya irawo. Oh bara suayo. No podemos negar que pertenecemos a una generación que tiene una visión diferente. Hay en Cuba una tradición de grupos vocales enorme, pero nosotras teníamos algo diferente porque además nuestras influencias venían de otra parte. Estábamos mezclando dos mundos que no se permitía mezclar en aquel momento muy bien. Pienso que las cuatro tenemos habilidades similares, cantar, bailar, pero siempre nos diferenciamos un poco. En mi casa escribo mucha letra, ¿no? Para las canciones y no sé qué, se me dan mucho las ideas de hacer letras. Yo me inclino más hacia la música y los arreglos vocales. Es lo que más me gusta hacer. Los textos me cuestan más trabajo, pero bueno, también los hago un poquito. Creo que me inclino un poco más por la proyección escénica, lo que son coreografías, movimientos. Y yo me inclino también un poco más por la música, más que por los textos. Aunque me gusta también lo de la proyección escénica, pero no se me da como a Carla, ¿no? Pero las personalidades son diferentes. Wendy siempre es la que siempre se ríe, la más risueña, la más alegre, la más jodedora. Carla es muy temperamental, así es muy activa, no sé. Arlette es la más seria, la más misteriosa, callada. ¿Y Becky es como que...? ¿Cómo qué? Comenzamos en el 97, Arlette, Melvis Esteves, Eliene Castillo y yo. Fue una unión espontánea. Éramos amigas de la escuela, compañeras de la escuela y estábamos cantando muchos años juntas. Y en el 2010 entonces entró Wendy definitivamente en el grupo. Y 2 años más tarde, entonces después de un casting, entra Carla hasta el sol de hoy. Empezamos a hacer pequeñas presentaciones en lugares aquí en La Habana. Algunos amigos, incluso músicos, nos ayudaban, ¿no? Y nos cedían algunos espacios para que nosotras pudiéramos cantar como invitadas en conciertos. Esa fue una etapa donde nos dedicamos mucho al R&B, a hacer colaboraciones con artistas del hip hop, hasta el 2001, que fue, yo pienso, ya el paso más importante, porque participamos en el concurso Joyas y ahí obtuvimos el primer premio. Entonces llegó esta propuesta de Santiago Alfonso, que es un excelente coreógrafo, que estaba llevando un espectáculo de Tropicana para Mónaco y ahí nos incluyó como cantantes. Había mucha presión sobre nosotras, también supongo que porque los organizadores del show tenían la responsabilidad de que nosotros éramos las más jóvenes y las más inexpertas, ¿no? De alguna manera. En ese momento estábamos en comunicación con Steve Coleman. Ese gran saxofonista estaba viniendo a Cuba y nosotros estábamos teniendo encuentros con él donde aprendimos muchísimas cosas sobre armonías, en fin. Fue a vernos y él fue a vernos al show con sus Five Elements, que es el grupo de Steve, y fueron todos a vernos. Nos invitaron a París, cantamos en La Cigale, que es un teatro importante, por lo que yo sé y por lo que vimos, ¿no? Y nosotras tuvimos el placer de cantar ahí con ellos. Muchas personas de París nos decían, ¿por qué no se quedan aquí y hacen una carrera? Pero bueno, nosotras extrañando mucho a Cuba, pues
¿no? Además teníamos que regresar al show. Teníamos que estar a tiempo a las 7 el lunes, ¿no? De vuelta en Mónaco. Pero bueno, la pasamos súper bien y para mí fue uno de los mejores días en 5 meses que estuvimos en Mónaco. O el mejor día, ¿no? Ya tenemos 4 discos grabados. Son 4 discos diferentes. El primer disco lo grabamos en el 2003 y fue un disco de versiones. Cantamos mucho en inglés, iba más por la onda del jazz, fusionado con la música de Brasil y eso. Cuando asoma en la mañana su sonrisa de La Habana. Después vino el segundo disco, Mi Feeling, un disco de boleros, como ya te había comentado, de canciones de una época específica en Cuba. Un disco a nivel artístico muy, muy importante. Que confirma que nosotras podemos hacerlo, ¿no? A nuestra manera, pero que podemos hacerlo, que es con el tema Guajiro, que ha sido el tema que quizás a nivel masivo se conoce más de nosotras y es un tema totalmente cubano y nosotras vamos a seguir defendiendo nuestras raíces, pero bueno, tenemos una forma muy particular de hacerla y esa fue parte de madurar, ¿no? Madurar musicalmente. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. Guajiro, yo quiero montarme en tu caballo. Guajiro, ay me muero. Guajiro, dame tu amor. Y después vino el tercer disco de Way, donde hicimos por primera vez nuestras propias canciones. De ahí que es el preferido de casi todas, porque escribiendo canciones, componiendo desde muy al principio, desde el 97 y mucho más atrás. Y sin embargo, fue la primera vez que pudimos hacer estas canciones nuestras, o sea, nuestras propias composiciones, y ahí está todo el R&B, un poquito de jazz y música de Brasil, y todo mezclado ya según lo que habíamos recogido en todos los años. The first time I saw your face was on a train, that rainy day. The sky so gray, the snow, the rain, the cold, and you, oh you, so all alone. Y bueno, Brujas es el último disco, es el más reciente. Es como un experimento. Es como un experimento. Fue como un gusto que nos quisimos dar de hacer otro género, música electrónica para las noches, para bailar. El silencio de la noche, todas en la oscuridad revelan su secreto, nadie sabe lo que harán. Se esconden bajo la luna con miradas de ansiedad. Hay gritos y en la arena comienzan a preparar. Shark, bat, rat, blood, thief, bomb. En cada proyecto nos concentramos y damos lo mejor en ese momento como si fuera lo único que hacemos. Y hemos aprendido mucho de diferentes estilos, de diferentes productores, de diferentes etapas en realidad. Disfrutamos mucho la participación del proyecto con Habana Cultura. Fue algo bien diferente para nosotros, ¿no? Bien experimental. The 2 tracks I will be making here in Havana, I think they are kind of different in that they are not dance tracks. En un rincón de ilusiones que ya no está, soy una voz que le pide a mi llama ya. Soy una historia de cantos a mi ciudad, como un sueño que se pierde en el mar. Trabajamos con Riquilla, que nos llevamos muy bien con ella. Me parece que tiene mucho que ver en los gustos musicales con nosotras, nos pasamos música. Es una mujer también y nos cayó muy bien, una persona joven y con mucho swing. Ora yeah, 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 ora yeah, yeah, yeah. Ora yeah, 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 ora yeah, yeah. En mi Cabo Loriza, en mi Saragua, ora yeah, yeah. En mi Cabo Loriza, en mi Saragua, ora yeah. Queremos hacer todavía muchas cosas con el cuarteto, entonces yo pienso que hemos cumplido, pero todavía nos falta, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Ora yeah.